Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Y ahora os invitamos a una tercera hora llena de sorpresas, de emociones y de nuevo, como es obligación, ese llamamiento. El día 19 ya no hay programa en abierto en Madrid por simple avalancha de peticiones. Hace imposible la ubicación donde se tenía prevista aquí en la capital de España, en la Noche en Blanco. Pero os prometemos ese programa tantas veces prometido, ¿verdad?, en Madrid, en un sitio con un aforo que tiene que ser ya grandísimo y con todos los miembros de esta gran familia que están aquí y todos los que están trabajando y pululando por pasar mejor la noche con vosotros, haciendo periodismo del misterio y la imaginación, la fantasía, la ciencia, la historia, en el fondo pues para pasar juntos unos buenos momentos en estos tiempos apretados de crisis. Estaremos en Madrid y será una fiesta de todos y para todos, sobre todo una fiesta de la radio. Seguimos abiertos a vuestra colaboración y con todas las vías dispuestas. ¿Por qué? Porque una vez más tenéis que ser corresponsales o informantes. Hace poco, en un viejo nomenclator, de esos no cibernéticos, sino de pastas duras y rugosas, verdes, llenas de fotografías de los años 70, me fijé en una cosa que siempre había estado ahí, pero nunca había llamado especialmente mi atención. Y seguro que ahora mis compañeros asienten. Algunos extraños nombres de queridos pueblos españoles. De inmediato, sobre todo porque he pasado por muchos de ellos y me he quedado mirando esos carteles, donde por ejemplo aquí el amigo Javier Sierra y yo nos hemos hecho más de una foto y de 2 y de 10 y de 20 junto a carteles. El último que recuerdo, ¿verdad, Carmen?, es en Quintana Ortuño, provincia de Burgos, porque tenían algo que ver, ¿no?, con un ovni, con una luz. Si te hacen aparcar mal el coche en la cuneta, tú sabes. Y ya de paso comerte unos chorizos. Exacto, o sea, es decir, el pueblo lo que hace es recordarte una historia, pasar un tiempo con las gentes que recuerdan a su vez otros viejos mitos. En definitiva, historias que se van perdiendo, está clarísimo, ¿no? Que en este tiempo de ciberespacio, que tiene cosas muy buenas, se van perdiendo. Y yo empecé a echar la vista atrás y dije, caramba, esos pueblos que me llamaban la atención, y seguro que a muchos viajeros de la noche también le llaman la atención, ¿tendrán que ver de verdad con el misterio? Y enseguida vino a mi mente uno de ellos, provincia de Alicante, muy cerca de Orihuela. ¿Por qué en el cartel ponía La Aparecida? No tuve la menor duda. Este primer pueblo, que inicia la sección Nomenclator, tiene ese homenaje para las gentes y los lugares. La Aparecida. ¿Qué había aparecido? ¿Una luz? ¿Una señal de los cielos? ¿Sonaba evidentemente a figura de la Virgen, una aparición mariana? Bueno, pues sí y no. Y empezamos a investigar y con la ayuda de Fermín Agustí acudimos a esas personas a las que quiero hacer un homenaje también con esta sección. A los cronistas, a los maestros, a los archiveros, a las personas que mantienen viva la cultura y que en viejos libros que a veces cuestan 10 años, 15 años hacerlo, recopilando archivos legajos, mantienen vivo eso que es nuestro pasado. Bueno, pues La Aparecida, efectivamente, fue fundada por un misterio. Nos lo cuentan tanto el teniente de alcalde, uno de los asesores del teniente alcalde de Orihuela, como Alberto Soto, al que mando mi abrazo, porque ha dedicado parte de su vida a resumir lo que investigó, como un auténtico código da Vinci. Y es verdad, hubo una aparición en lo que era un viejo barrio cercano a Orihuela. Nos lo cuentan a dos voces. En la época que los moros dominaban España y perseguían la religión católica, pues había una familia que tenía un lienzo con la imagen de Nuestra Señora, Virgen de Belén. Y bueno, lo escondieron para que no hubiera peligro de que lo encontraran. Mucho tiempo después, por el año 1736, un labrador del barrio, el barrio se llamaba Los Esparragales en aquel tiempo, este labrador era Jaime Trigueros, y bueno, se encontraba dando las tierras y vio cómo se le enrollaba el lienzo. Un lienzo de poco más de 3 palmos con la proporcionada anchura, un lienzo que fueron a lavar a un arroyo. Entonces, al lavarlo se dieron cuenta de que era la imagen de la Santísima Virgen. Y por la noche, pues la barraca que tenía se iluminó con un resplandor y ahí fue como descubrieron este lienzo. La radio y los cronistas nos sirven para hacer historia en vivo. A las 3 y 12 minutos de un día de septiembre del 2009 estamos investigando en las raíces de un pueblo español, La Aparecida. Pero es que hay más. Ese cronista, Alberto Soto, no se contentaba con las historias orales. Se metió en los archivos y encontró un manuscrito. Mejor dicho, una pequeña gran joya. Los vecinos, cuando encontraron ese lienzo, dijeron de construir una ermita. Entonces montaron el lienzo encontrado de la Virgen en una burra
y dijeron que allí donde fuera el animal, allí se levantaría esa ermita. Y entonces el animal pues corrió desde la huerta que actualmente tenemos hasta lo que es el pueblo de La Aparecida, y ahí fue donde se construyó la ermita. Y me puse a buscar sobre el origen de mi pueblo, porque se había transmitido de forma oral que se llamaba La Aparecida, pero no había ningún documento que lo certificara con total fiabilidad. Entonces yo, después de muchos años buscando, di con un manuscrito del siglo XVIII, prácticamente ilegible, y entonces me llevé una alegría inmensa cuando me di cuenta de que en este manuscrito describía con toda precisión cómo había sido el hallazgo del lienzo de la Virgen. ¿Qué sabemos de esa imagen? Lo que nos quedan son recuerdos, copias, visiones que evidentemente no se corresponden a un tiempo muy remoto. Hablamos de hace mucho tiempo. Hace 300 años aproximadamente el hallazgo, pero ese lienzo decían que venía casi de unos 8 o 9 siglos atrás. Por lo tanto, las versiones que hoy se dan del lienzo por estilo mismo es imposible que sean. Y hablaban de un lienzo, es más extraño, en blanco y negro. En blanco y negro. ¿Y qué fue de ese lienzo? El gran investigador, profesor Alberto Soto, nos lo cuenta. Que es de suponer que en tiempos de los moros, en el 711, cuando la entrada de los moros, que alguien lo escondería bajo tierra por 1000 años. Pero eso, nadie ha estudiado ese tema. Del lienzo lo único que sabemos es que era en blanco y negro y que se quemó durante la Guerra Civil Española. Nuestro recuerdo a Alberto Soto, que ha colaborado con nosotros. Gracias, amigo, por enviarnos ese fantástico estudio, El origen de la Aparecida, para solventar muchos misterios, y a José Adolfo Molina, del Ayuntamiento de Orihuela. Con ellos hemos compuesto en apenas 5 minutos una historia, la historia de un pueblo. Javier Sierra abría sus ojos de par en par al escuchar a Soto decir que el lienzo fue quemado durante la Guerra Civil Española. Hombre, ¿cuántas historias, amigo? Y con razón abría los ojos, porque fíjate, la provincia de Alicante, no muy lejos además de La Aparecida, tiene otro pueblo también de nombre misterioso y que tiene que ver con una reliquia textil en blanco y negro. La Santa Faz. La Santa Faz. El pueblo de Santa Faz, a las afueras de Alicante, está vinculado, como su nombre indica, con esa reliquia que se supone que es el rostro de Cristo, ¿no? Que hay tantísimas copias también en el resto de España. Así que sí, yo creo que es interesante este camino, ¿no? De estudiar los orígenes misteriosos de muchos pueblos de nuestra geografía. Porque es que se fundaron por un misterio. En este caso imagino que el misterio, y tú has investigado mucho eso, Javier, la Llum de Manresa, o sea, es decir, forman parte de la historia y quedan en el recuerdo, en calles, en escudos. Pero pueblos fundados por un misterio me parece extraordinario. Ahí tenemos el primero, La Aparecida. Y en cuanto a nombres que llaman la atención, que son raros, nuestros oyentes en las vías de contacto ya están dando ideas. Sí, ya nos están dando ideas. Nos dicen: hola, para la sección Nomenclator, el Pozo de las Mujeres Muertas. En Asturias. De las mujeres muertas en Asturias. Un saludo. Apuntando ahora mismo. Y enhorabuena por la nueva temporada. También nos dice Mariano, tiene 17 años, es de Orihuela, ciudad monumental que tiene grandes tesoros que la gente desconoce. Lo que sucedió en La Aparecida lo desconocía. Que gracias por contárselo. Apunta más, hay por ejemplo en Castellón Alquerías del Niño Perdido. Hombre, Sí. de donde es el gran Manolo Molés. Alquerías del Niño Perdido. ¿Qué historia hay ahí que contar, no? Para Claro. que un nombre aparezca de Nos esa forma. apuntaban también varios de la zona de Salamanca. Dios le guarde, Sepulcro Hilario, Sepulcro Hilario. Santi Espíritu, Tenebrón, Moras Verdes, Bocacara, Buena Madre. Bocacara. Juan Incluso- Blanco nos lo decía. Incluso capitales de provincia. Cuenca, vinculada al Grial, que está en su escudo y que Por es Cuenco. Por Cuenco, efectivamente. En fin, yo creo que podemos aprender mucho con este Nomenclator, que es el nombre que designa esas compilaciones de pueblos de España. Vamos preparando muchos y con la ayuda de Fermín estamos acudiendo sobre todo eso, ¿no? Los maestros, los cronistas, los historiadores, esa gente de esos pequeños pueblos que dedican su vida a saber más, ¿eh? Y yo creo que esa dimensión de su labor tiene que ser reconocida aquí a nivel nacional para cientos de miles de amigos. La pequeña historia de un lienzo enganchado en la pierna, como siempre por casualidad, y luego, detalle curioso, Javier, esa barraca donde están viendo el lienzo que se ilumina y hacen que el resto de la comunidad sepan que ocurre algo. Y ese barrio de los Esparragales, hoy en día, cuando pasemos por la carretera, veremos que se llama La Aparecida.
bueno, en la provincia de Sevilla, en un lugar que se llama El Fantasma. O sea que habrá que seguir investigando. Vuestras ideas nos las proponéis y seguiremos en esta sección Nomenclator, conociendo nuestra España de misterio. 3:19. Vamos a inaugurar otra sección. Y irán surgiendo muchas. Esta sintonía la conocéis, ¿verdad? La maravillosa Baraca. Esa que nos lleva a otros mundos, a otros misterios. En la ciudad de Nazca, en el sur del Perú, se nos ocurrió esta historia, esta idea. ¿Por qué? Estábamos en un puesto callejero, no muy recomendable hay que decirlo, intentando observar la belleza de un objeto. Un objeto que era un diente tremendo de megalodón, de ese gigante de las aguas. Y luego, caminando calle abajo, nos recomendaron no salirnos de la calle principal, le dije a Juan G. Vallejo: oye, ¿y por qué no tus búsquedas de mundos perdidos no se resumen en objetos? Pero objetos que irradien magia, que irradien poder aquí en la radio, que los podamos tocar. Así surgió esta breve sección que va a ser, estoy seguro, recordada por muchas personas, porque lo importante es ver si sienten algo. Igual imaginan y sienten el objeto a miles de kilómetros. Así nace Trozos de Historia. A ver qué nos traes, Juanje. Bueno, pues voy a desenvolverlo porque esto es delicado. La idea, como tú bien has comentado, nos surgió en Nazca intentando comprar también algún objeto extraño. Este lo adquirí. Que se escuche, tienes el papel tiempo. ese Es el papel pompitas. Efectivamente, es el papel de burbujitas, porque este objeto que tengo a mi lado debe de tener entre unos 1600 y 1800 años. No sé si perteneció a un rey, a un guerrero, a un sacerdote, a un astrónomo. Sí es parte de un ajuar funerario. Eso es indiscutible, que es una vasija que en su tiempo se llenó de chicha, que es una especie de vino que se hacía con uva en el Perú, y el hecho de que tenga dos ranas, una a cada lado, indica que pertenecía a una tumba. ¿Por qué? Es un objeto de la cultura mochica, luego hablaremos de ella. Y es muy curioso porque estas dos ranas, los mochicas que vivían en una zona desértica cruzada por ríos, tenían reyes que estaban continuamente en guerra unas ciudades con otras, pues pensaban que la rana, como llegaba el verano y se iban los charcos y desaparecían, y luego del otoño, cuando volvía a llover, volvían a aparecer, pensaban que las ranas tenían la capacidad de morir y volver a renacer. De ahí el hecho de que en una vasija como esta se ponga la rana, pensando el fallecido que el poder que tiene la rana de renacer en el más allá es el que él va a adquirir bebiendo supuestamente la chicha en el más allá. Pero es más, Juanje, me gustaría que la pasaras por aquí y que la pasarla observásemos con mucho cuidadito. Con muchísimo cuidado. A ver, Santi, la tiene Santi en las manos. Chicha de maíz, ¿no? Has dicho de uva, pero es de maíz, ¿no? No, también se hacía de uva, había dos también, tipos. No, sí, se hacía también de manzana. Mira, qué impresionante, cosas, qué impresionante. La verdad es que el objeto, mira, así suena. Este objeto de arcilla, las dos ranas con una expresividad, unos ojos grandes. Se sabe también que es un objeto funerario porque si tocas el cuello de botella arriba verás que es muy fino. Es un objeto que nunca se utilizó en una cocina, sino es un objeto de un ajuar funerario. Es muy fino y simplemente decorativo. O sea, que ha estado enterrado. Está tocando Javier Sierra enterrado, Javier está haciendo que suene. Y si la ponéis, veréis que tiene una deformidad en la parte de abajo y se mueve porque... la base. Porque efectivamente, esa es la base, porque al estar llena de líquido en el desierto se fue secando y deformó la parte de abajo de la vasija. Hay que decir que manteniendo además algunos de los colores, sí, aunque está por algunas partes, claro, sí, con el paso del tiempo ya un poco desgastada, sí que sigue manteniendo un color rojizo, además propio de esa cultura. Blanco y rojo, que siempre las vasijas funerarias mochicas y las de adorno mochicas eran blanco y rojo, conocían el azul, pero lo tenían prohibido pintarlo en objetos cerámicos porque lo entendían como una afrenta al mar, que era uno de sus dioses. Hay que decir que el dios principal de la persona que tuvo esto en su tumba, este objeto que tenemos aquí, era el dios Aiapaek, que significa el decapitador. Los mochicas eran una cultura guerrera por excelencia. Posiblemente por la finura del objeto perteneció a alguien obviamente de clase media alta. Lo curioso de esta trozos de la historia que puedo comentar, bueno, pues ya no solamente el hecho de que los mochicas se fijaran en las ranas para utilizar
ese poder que ellos tenían, que la rana tenía para poder morir y revivir, sino que, por ejemplo, los egipcios utilizaban el kéfer, el escarabajo, porque en esta bola que hacía de estiércol, que era igual que el dios Ra, que era igual que el dios Hunum, nacían lombrices sin que hubiera sexo, y pensaban que así, sin sexo, podían pasar al más allá. Los celtas, por ejemplo, se enterraban con algún tipo de figuras parecidas al lobo, ya que el lobo pensaban que era el animal más fuerte, pensaban incluso que los grandes guerreros se podían transformar en lobo, y hacían que el lobo llevase su paso al más allá. O sea, los hombres nos fijamos en los animales y en muchos de ellos pensando que tienen la capacidad de renacer. Lo que me parece increíble, con esta vasija en las manos que tiene más de 1500 años, es que hace unos meses aquí hablábamos de que efectivamente ya hay un ser vivo que dicen que es inmortal, tal y como intentaban hacer los mochicas con estos objetos, o los egipcios con aquellos escarabajos. Efectivamente, una medusa que al parecer genéticamente se regenera siendo el mismo individuo. O sea, el sueño del hombre, que la ciencia lo ha demostrado, que puede ser real. No sé si alguno ha sentido algo de este objeto al tocarlo, pero bueno, a mí sí me viene a la cabeza qué diferente, ¿no? Tuvo que ser la vida de este hombre, que posiblemente murió en guerra, unas guerras que se hacían con mazas de bronce y lanzas, que vivió una vida posiblemente muy dura, vinculada al mar y la agricultura, y que, ya te digo, por este tipo de ornamentación perteneció a una clase alta y dominó por encima de cientos, incluso de miles de personas. Solo un detalle de la cultura mochica, quiero decir, para acabar: la Gran Pirámide de Gizeh tiene 2,5 millones de bloques de piedra. Para que se haga la gente una idea de la grandiosidad de la cultura mochica, la mayor pirámide mochica, que es la Huaca del Sol, tiene 130 millones de bloques de adobe. Estas vasijas de esa zona de ahí. Los mochica, esa vasija, y una cosa sorprendente: cuando ahora vayamos a un museo y veamos 2 ranas, no solo veamos en las viejas vasijas peruanas un motivo ornamental. Esas 2 ranas eran el salto, nunca mejor dicho, al más allá. Homenaje al Perú, evidentemente, donde nació esta sección. Gracias, Juanje. Trozos de la historia. Y fijaos, antes de pasar a lo que les tenía que contar Carmen, que hemos recibido un sinfín de llamadas, de gente impresionada, gente que dio su vida por conocer a otro de los misterios con los que compartimos el mundo, el reino animal. Fijaos qué noticia, Santi, Javier, me gustaría saber vuestra opinión. Me he quedado muy sorprendido. La tecnología, pasamos de una vasija mochica a la pura tecnología, pero esta ya es sorprendente. Tenemos unos testimonios de nuestro compañero director de ciencia de ABC, José Manuel Nieves, y asesor científico de este programa, porque resulta que se ha publicado, y a veces, como no sabemos ya, lo decíamos al principio, que es verdad, que es mentira, se ha publicado que hay un objeto que parece una piruleta con una especie como de cámara y gafas, con la que los ciegos podrán ver, o algunos ciegos podrán ver. Me parece tan increíble lo que está pasando, lo que está ocurriendo, lo que estamos viviendo. Esto, en la época de los mochicas, claro, que se quedaba ciego, iba al barranco, o era enterrado vivo, o yo qué sé. ¿Es posible? Hace no mucho tiempo, ¿os acordáis, amigos? Hablábamos de pantallas de ordenador donde se iban a ir reflejando impulsos visuales del cerebro, vislumbrando que en un tiempo no muy lejano veremos el pensamiento en una pantalla. La última noticia viene de una empresa de robótica que ha hecho eso, que los ciegos, era el titular, vean con la lengua. Teníamos que saber algo más, y no queremos tampoco dar falsas esperanzas. ¿Qué está ocurriendo? Director de ABC de Ciencia, José Manuel Nieves. El origen está en una empresa que es Brainport Technologies, que es una empresa norteamericana que ha presentado este cacharrito. Lo ha presentado recientemente, pero lo importante de este asunto es que ha sido adoptado por el Ministerio de Defensa británico para los heridos de guerra. Es decir, lo está probando en soldados que han resultado heridos en Afganistán y que han perdido la vista pues a consecuencia de explosiones o tal. ¿Cómo funciona? Pues es muy fácil. Pues estamos convirtiendo esa luz que lleva impresa la imagen, digamos, de todo lo que nos rodea, la estamos enviando en forma de impulsos eléctricos al cerebro. Es decir, es un estímulo que nosotros enviamos al cerebro. Y lo que han hecho estos ingenieros ha sido cambiar el origen de esos estímulos. Es decir, ya no lo recibimos a través de los ojos, sino a través de la boca. Una pregunta más para Nieves y para que lo visualicemos, y ahora para que opinéis, y vosotros también, en las vías de contacto, en la página web de la cadena SER, por ejemplo, en el 7640. ¿Cómo es físicamente este objeto? O sea, está muy bien la teoría, ¿no?, y lo que se ha publicado, pero ¿cómo es físicamente? Porque tiene que ser complejo. Existe, el dispositivo consta de varias partes. Consta de una cámara
una cámara normal que está haciendo imágenes normales y que está enviando esas imágenes a un dispositivo que también es transportable, pequeñito, que lo podemos llevar colgado en la cintura, lo está convirtiendo en impulsos eléctricos. A su vez, esos impulsos eléctricos pasan a una especie de piruleta que en realidad es un dispositivo electrónico que lleva más de 400 sensores que introducimos en la boca, y por contacto de esos sensores con la lengua, esos impulsos eléctricos pasan a través de nuestro sistema sensorial, no a través de los ojos, sino a través del gusto, al cerebro. Pues realmente impresionante. Lo cierto es que hay un movimiento filosófico muy activo, sobre todo en Internet, que se denomina el transhumanismo, transhumanismo, que afirma que el futuro de la humanidad no solo consiste en integrar la tecnología en nuestras vidas, sino integrarlo en nuestros cuerpos, que las limitaciones del hombre, no solamente las limitaciones impuestas por la enfermedad o por los accidentes, sino incluso las limitaciones que como especie tenemos, nuestras limitaciones sensoriales, nuestras limitaciones intelectuales, nuestra limitación de esperanza de vida, podrán ser poco a poco vencidas gracias a la implementación de elementos tecnológicos dentro de nuestro cuerpo. En principio parece una postura muy arriesgada o muy extrema, pero caramba, oyendo noticias como esta, pues parece que va cogiendo forma como una realidad posible. Bueno, hace muchos años existía una serie de ciencia ficción que fue muy famosa en los Estados Unidos, que también llegó aquí a España, que se llamaba La Mujer Biónica, que hablaba un poco de lo que estaba contándonos Santiago, ¿no? Pero de hecho yo creo que esa idea del hombre biónico o la mujer biónica ya existe. Es decir, ya tenemos marcapasos controlados electrónicamente que transmiten por wifi la información sobre el corazón a una PDA. Es increíble, ¿eh? Claro, o tenemos implantes que son capaces de hacer cosas sorprendentes, implantes intraoculares que te mejoran la vista, implantes intracerebrales que pueden contrarrestar los efectos, por ejemplo, de una epilepsia. En fin, estamos viviendo una revolución realmente sorprendente. Ahora bien, a mí me gustaría y me gusta imaginar qué ocurrirá, por ejemplo, dentro de 5.000 años cuando un Juan G. Vallejo llegue a una tumba... Ciberjuanje. Sí, no, a una tumba no mochica, sino de un hombre del siglo XXI, de una mujer del siglo XXI, y junto a los huesos se encuentre toda esa cacharrería implantada, ¿no? Pues, ¿cómo nos enfrentaremos a eso? Y llegaremos a ser mitad humanos, ciberhombres, ¿no? Estamos ya muy cerca. Pero fíjate, yo pienso que si eso pasa dentro de 5.000 años, lo increíble es que el que esté allí pensará que fíjate qué rudimentario y qué antiguo es, ¿no? Porque ya habrá a lo mejor brazos artificiales. Ojalá, sí, pues ya sabes lo que decía Albert Einstein, ¿no? Que la Cuarta Guerra Mundial será con palos y piedras, sí, ¿no? sí. Que es una afirmación terrible, por cierto. O directamente no nos enterrarán, no enterrarán a la gente y no podrán encontrar eso, se incinerará todo el mundo porque no habrá espacio, y entonces ya el hombre del futuro no podrá encontrar nada del pasado. O se vencerá la muerte. Estáis positivos los dos. No, de hecho, yo acabo de decir una cosa, que es o se vencerá la muerte, de hecho, que es el último tabú. No, se encuentran a todos congelados, criogenizados y metidos en... Un día hay que hablar, y yo recuerdo además tanques. Un doctor amigo de Juan G. Vallejo, el doctor Hidalgo, que estaba perfeccionando ya a un límite importante una medicina que se está convirtiendo en la más demandada, que es la del rejuvenecimiento, digamos, extremo. No hablo de cirugía solo, sino de condimentos especiales para el cuerpo, las células, es decir, preparándose para intentar enfrentarse a la muerte. Es que uno de los planteamientos del transhumanismo precisamente es considerar el proceso de envejecimiento no como algo inevitable y natural, sino como una enfermedad degenerativa, y que por tanto hay que buscarle una cura. Y en eso están precisamente no solamente utilizando elementos tecnológicos, sino que también propugnan el avance en ingeniería genética, etcétera, etcétera. Pero yo fíjate lo que te comento, ¿no? Como de vez en cuando, desde aquí le mando un fuerte abrazo a mi amigo Frank, el doctor Hidalgo Tallón. De vez en cuando paso por la clínica, cada vez tiene obviamente más clientes y más cacharros y más aparatos. Entonces, bueno, él parte de la teoría, que es muy sencilla, que es muy polémica dentro de la medicina, pero él sí es cierto que ha publicado en Estados Unidos artículos importantes, como el hecho de que haya curado un pie diabético, y eso es irrefutable. Pero bueno, el anti-aging, que es muy polémico, pero que conozco además de la autoridad con otra gente que está metida en ello, es simplemente que al inyectarte ozono, que es O3 en vez de O2,
tu cuerpo segrega mayor cantidad de antirradicales libres, con lo cual tienen menor deterioro celular. Bueno, pues la última máquina que le vi allí, que había contratado un médico que sabe manejar aquel cacharro, me dijo que además le podíamos preguntar un día porque es muy interesante. Es una máquina para detectar la cantidad de oligoelementos que a ti te faltan. Bueno, pues la inventó, me dijo, un científico nazi. La han perfeccionado y la han puesto ahora y está en una clínica puntera en este país, en Clinalquia en concreto, en la clínica de mi amigo el doctor Hidalgo, y está funcionando. Dice que a algunos enfermos le va de forma maravillosa. El arsenal Increíble. Tecnológico de los nazis es otro misterio. Pues haremos Increíble. ese programa y le invitamos al doctor Hidalgo a hablar aquí de esa medicina que busca en el fondo la última frontera, ¿no? Hemos llegado al espacio, hemos 120 llegado años, a la profundidad 120 años. 120 años. 120 años, con calidad de vida. Caramba, la profundidad del mar y la última frontera está clara, ¿no? Vencer a la muerte. ¿Un día lo lograremos? La que no venció a la muerte fue la protagonista de la historia que nos va a contar Carmen. Por cierto, ¿habéis visto la película Gorilas en la niebla? ¿Tú la has visto? Hace muchos años, sí. Sí, me encantó. Igual que Javier. Daba mucha pena. Yo es que no la he visto. Sí. Me contaban que daba muchísima pena y como siempre entre el cine y la realidad yo no sé qué paralelismos hay, pero sé que quiero saber, y igual muchos cientos de miles de amigos también quieren saberlo, qué pasó con esta mujer, la mujer real que dio su vida por un misterio que era el comportamiento de esos seres diabólicos hasta hace no mucho, que eran los gorilas. La semana pasada hablábamos sobre el origen de los gorilas y esta semana quería traer a esta mesa de redacción a una persona que luchó mucho por ellos. Es Dian Fossey, así se llamaba esta mujer nacida en California, que dejó todo, absolutamente todo, por ir a convivir con esos animales tan parecidos a nosotros. Solamente un dato, el 89% del ADN es idéntico al del ser humano. Es en 1963 cuando viaja a África siguiendo los pasos de un destacado zoólogo que además era primatólogo, se dedicaba a estudiar a los gorilas en este caso. Gracias a un antropólogo británico, a Louise Leakey, tuvo una financiación porque ella dejó todo su dinero por viajar hasta allí y se quedó estudiando los gorilas de montaña en Virunga, en Ruanda y en el Congo. También con ese Leakey tuvo una relación de amor-odio. Eran amantes, pero a la vez tenían su tensión. He estado en contacto con grupos de gorilas casi diariamente. Sin embargo, el recuento más completo que hemos logrado hacer Senbagar y yo nos da la mitad del de hace 7 años. El número de gorilas que figura en su informe es asombrosamente bajo, pero no me sorprende. A este paso, los cazadores furtivos habrán acabado con toda la especie en los próximos 5 años. Fossey levanta el campamento base, donde tenía pues a la gente que le ayudaba, en una zona llamada Karisoke. Con el tiempo, esa zona se convierte en un centro internacional de investigación sobre los gorilas. Poco después se fue haciendo famosa precisamente por esa relación que fue adquiriendo con ellos. Y entonces es cuando entra la National Geographic Society. La apoyará siempre en sus investigaciones y hasta tal punto que llega a mandar un fotógrafo para que día a día siga los pasos de esta zoóloga con esos gorilas, para que llegue a fotografiarla y a filmarla en su vida y en su relación con ellos. Pero fíjate, ella divide a los gorilas por grupos. En la película, en Gorilas en la niebla, se muestra perfectamente cómo hace ese estudio. Pues estoy estudiando a un grupo de gorilas, al cual llamaré Grupo 4. He conseguido acercarme progresivamente a las hembras y a las crías, pero el macho de lomo plateado se mantiene apartado. Guarda las distancias, pero observa todo atentamente. Me sitúo a una distancia de 9 a 18 metros y no parecen tener miedo. Con el tiempo espero poder acercarme lo suficiente como para establecer un contacto real. Bob Campbell es el fotógrafo que la National Geographic manda para que esté con ella. En un principio ella era una mujer de carácter muy fuerte, muy recelosa con sus animales, le llamaban sus gorilas, su montaña, a todos los tenía identificados con un nombre, llegó a conocer a todos los gorilas que había en esa montaña y a todos tenía fotografía, identificación y todos la conocían a ella, que eso es lo más peculiar. Pero Bob Campbell llegó como cuando fotografías cualquier otro animal, sin darse cuenta que se estaba enfrentando a animales bastante peligrosos con aquellos a los que no estaban acostumbrados. Cuando los fotografíe, no haga movimientos súbitos. Permanezca agachado.
No señale ni agite las manos, les asusta. Y no establezca contacto visual directo si no quiere que le ataque el macho. Y si le ataca, no debe moverse. Nunca jamás huya de un gorila. Bob Campbell también fue una persona muy importante para ella. Durante 3 años mantuvieron una relación, a pesar de que él estaba casado, mantiene una relación de amor con ella. Ella queda embarazada en 2 ocasiones, abortando en las 2 ocasiones por no dejar la montaña donde tenía a sus gorilas para cuidarlos. En 1983 publica todo lo que había ido recogiendo en sus cuadernos. Es una obra autobiográfica que se llama Gorilas en la niebla y es la que luego da nombre a esa película de la cual estamos escuchando estos cortes. Ella lo que quería era que se acabara con los cazadores furtivos. Sufría cada vez que veía a un animal, a un gorila, de los que ella tenía como su propia familia, que lo habían matado para que luego alguien tuviera como si fuera pues un cenicero, con las manos de los gorilas hacían, por ejemplo, ceniceros. Se contrataba a esos cazadores furtivos para que mataran a estos animales. Los cazadores furtivos la empezaron a tener miedo. Por su pelo rojizo creían que era una auténtica bruja y ella aprovechaba eso para dejar extraños símbolos en los árboles. Fíjate, vamos a vivir una de las escenas que se relatan en Gorilas en la niebla. ¿Qué? Nos diga. ¿Qué ocurre? Sumo. Magia negra. ¿Magia negra? ¿Qué es esto? Cementerio Batua. ¡No! Ponga como estaba. Piedras alrededor de tumba. Aseguran paz. Espíritu enterrado. Círculo une 2 espíritus y funde en uno para siempre. Batuas. No hemos respetado sus enterramientos. ¿Qué es lo que ha pasado? Su pelo, color del fuego. Creen que es bruja. Ella se aprovechaba de esa creencia e incluso mandó que la compraran varias máscaras de color rojo para ir por la selva, y cuando veía a uno de estos cazadores furtivos se ponía esa máscara y les infligía muchísimo más miedo. Siempre hay una relación especial con alguno de los animales que se estudian. En este caso, Fossey tenía una relación especial con Digit, así se llamaba, uno de los gorilas de lomo plateado, que cuando era pequeño se cayó en una trampa y se hizo daño en la tercera falange de la mano derecha. Ella se dio cuenta y por eso le llamaba Digit, dedo. Hay muchas fotografías que muestran a Diane al lado de Digit, están tumbados los dos en la hierba, incluso dormidos, agarrados. Esto dio mucho que hablar también, e incluso hubo muchos de sus contemporáneos, de otros científicos, que decían que esta mujer lo que hacía es que se había vuelto loca y que mantenía relaciones sexuales con los propios gorilas. Nada más allá de la realidad. Fíjate, con Digit tuvo una pérdida terrible. Es en 1977 cuando uno de sus ayudantes encuentra a su amigo, encuentra a Digit, o lo que quedaba de Digit, porque solo encontró un cuerpo sin cabeza y sin manos. Se dieron cuenta de que era él porque tenía un leve encorvamiento. Y entonces Fossey se vuelve completamente loca, hasta tal punto que da con uno de los cazadores furtivos que habían matado a su amigo. El cuerpo de Digit estaba lleno de machetazos, le habían clavado 6 lanzas, y ella fue buscando por la selva quiénes habían sido los culpables. Dios mío. Dios mío. ¡No! Cuando lograba capturar a uno de esos cazadores furtivos, lo que hacía era atarlos con los cables de las propias trampas que ponían para capturar a los gorilas, los llenaba de excremento de gorilas todo el cuerpo, quitaba los sumu, que eran los amuletos que ellos llevaban para protegerse de los posibles espíritus malignos de la selva, y además los ponía al lado de un árbol y disparaba sobre sus cabezas para así asustarlos. No contenta con ello, los tumbaba y decía que iba a cortar sus testículos. Bueno, esto llegó hasta las autoridades, la acusaron de hacer verdaderas torturas a esos cazadores furtivos, hubo muchísima polémica, quisieron echarla del país en numerosas ocasiones, pero claro, también los cazadores furtivos se pusieron en pie de guerra, hasta tal punto que un 26 de diciembre de 1985 lograron entrar en su cabaña, en su humilde cabaña,
y se liaron a machetazos con ella. Rasgaron su rostro desde el cráneo hasta la barbilla. Ella poco a poco se desangró. Según los médicos que le hicieron la autopsia, estuvo durante varias horas perdiendo sangre hasta que murió de forma agónica. Lo que quedó para algunos científicos que estaba loca, que solo torturaba a furtivos, que mantenía relaciones sexuales con gorilas, que era una alcohólica. Lo cierto, que su cuerpo hoy en día está enterrado junto a su gran amigo, junto a Digit, y que gracias a ella, hoy en día, quedan gorilas de los cuales podemos conocer su historia. Madre mía, vaya biografía, vaya historia. En los animales a veces cuentan historias de hombres y de mujeres valientes, ¿eh? No sé si con una frase podéis definir lo que hemos escuchado. Yo no conocía la historia, me ha dejado impresionadísimo. Aquí la verdad oficial de la que antes hablábamos acabó considerándola, bueno, pues una medio loca, pero su recuerdo continúa y ese permanece. Impresionante historia, ¿eh? Sí, yo la verdad que la conocía, y lo que decía Carmen tiene una gran razón. O sea, si no hubiera sido por la labor de esta mujer, posiblemente en todo lo que es las selvas de Centroáfrica los gorilas hubieran desaparecido. Y además se cazaban simplemente por las manos, por utilizarlos como amuletos, sobre todo también entre ellos. Y bueno, qué triste es la historia una de vez mujer, en cuando, ¿no? Te deja como con una sensación pues de sí, desesperanza. Posiblemente el África negra, Centroáfrica, no sé por qué, es uno de los lugares siempre más castigados de la historia. Y marcado por la violencia. Javier, ¿tu opinión? Quizá porque el origen de la humanidad está ahí, ¿no? Y ese viejo peso del pecado original del que tanto hablan todas las religiones y tal, tiene que ver con ese continente, ¿no? Un continente muy castigado y muy, muy triste, ¿no? Con esto. Pero bueno, a mí me gusta la biografía de esta mujer, de Dian Fossey, porque de alguna manera representa el interés que tienen muchos seres humanos por los animales, ¿no? Y que de alguna ¿Hasta qué punto, hasta qué punto puedes llegar a dar la vida por ellos, y hasta qué punto antes de que, en fin, existieran carreras como la zoología, la biología, etcétera, hubo gente ya en el siglo XIX, ya en el siglo XVIII, en épocas anteriores, que también tuvieron esas obsesiones con animales y que nos han contado cosas increíbles de animales hoy extintos, ¿no? Seguiremos indagando en este mundo oculto de los animales. Por cierto, Javi, tu animal. La semana pasada cada uno dijimos uno. ¿Tu animal? Uno que eligieses para saber algo más de su historia y su leyenda. Delfín. Delfín. Se repitió por aquí. Juanje, ¿tú lo dijiste? No estaba la semana pasada. La verdad que... Rápido, de viaje. Perro. Bonito también. Bueno, pues iremos indagando en eso, en esta sección que de verdad, bueno, es un homenaje no solo a los animales, sino a quienes dieron su vida por ellos. Hablaba de irnos de viaje y enseguida volvemos con un montón de mensajes. Bueno, vosotros podéis ser corresponsales de Milenio 3. Hay tal cantidad de gente en los países más remotos, están llegando información de que están ahí escuchándonos. Bueno, que vais a participar en este larguísimo viaje que inicia el viajero de Milenio 3, Fermín Agustí. Coge el vuelo rápido ahora mismo hacia Colombia, porque en Colombia hay gente que nos escucha y quiere contarnos dos historias muy de Santi Camacho, muy de sacamantecas modernos que están dando problemas allí. Vámonos de viaje, vámonos a Colombia. País, Colombia. Capital, Bogotá. Población, 2.070.000 habitantes. Gobierno, República Unitaria. Presidente, Álvaro Uribe desde 2002. Organización, 32 departamentos. Producción, café suave, flores, esmeraldas, carbón y petróleo. Gastronomía, la arepa. El año pasado se registraron cerca de 15.250 asesinatos, 1.068 menos que en el 2007, y 1.080 personas se suicidaron. En 2008 hubo 126.800 denuncias por violencia, y en los últimos 10 años se han denunciado 24.000 secuestros. Dos historias contadas por José Manuel Tarifa, español residente en Bogotá. La primera, el sacamantecas de Bogotá, un hombre que vende grasa de niño en los suburbios de la capital y al que le hacen un reportaje en el canal RCN de Colombia. Un hombre que vendía cremas por la calle, sobre todo en la zona sur de Bogotá, que es muy marginal, pero se la vendía normalmente a gente con pocos recursos, gente humilde y muy ignorante. Entonces, este tipo, con una olla en la mano y una bombona de camping gas, pues sacaba un tocino de una bolsa. Entonces, esa persona empezó a
como si fuera a hacer un sofrito, pues quedó como licuada la grasa. Entonces la gente le decía que esa grasa de dónde la sacaba. No, que esta grasa es de niño. Pero a ver, usted pues sabe de dónde la saca, ¿no? Y dice, no, yo por ahí me la dan en medicina legal. Entonces aquí, no sé, como yo familia política tengo aquí, casi todas estas son médicos y farmacéuticos, igual que mi esposa, pues entonces es muy difícil sacar cuerpos del Instituto de Medicina Legal, es muy difícil. Entonces, claro, no sé si era más macabro el pensar que pudieran ser cuerpos de medicina legal o pudiera ser este hombre un asesino que matara niños. La segunda historia es el famoso burundanga o escopolomina, una droga que ha llegado a España desde Colombia, exactamente desde un árbol, y que sus consecuencias está el aturdimiento, por lo que el que la toma queda a merced de los demás. Aquí en Colombia hay un árbol muy tradicional como puede ser el madroño en Madrid, ¿no? Y es un árbol que le dicen el cacao sabanero, ¿no? Del cual se extrae la belladona. Entonces un árbol como muy ornamental, como si fuera el madroño de Madrid. Entonces hay gente, ¿no?, sin escrúpulos, que coge el fruto, que es como si fuera hazte cuenta, una algarroba, lo cogen, ¿no? Porque este árbol está cultivado en muchos jardines aquí en Bogotá, ¿no? Entonces lo cogen, le meten cuchillas, sacan un polvo alucinógeno, y entonces ese polvo lo meten, por ejemplo, cuando esta gente se va de marcha o lo que sea, pues lo meten en la bebida en el combinado o en el cubata de alguna persona, y según la dosis que le mete, como que anula a la persona y la queda como atontada, pero con un mínimo de conciencia para que esa persona haga tu voluntad. Entonces no es que sea una leyenda urbana, que en España se piensa que es una leyenda urbana, pero aquí eso se utiliza mucho. Incluso la persona que te lo echa, eso más que por el tracto aéreo, por ejemplo, de aspiración, se mete más por la piel. Una vez que tú te tomas eso, es inocuo, entonces tú te la puedes tomar y no notas el sabor. 2 segundos tú sabes que te han echado algo, pero no puedes como reaccionar. Y la persona que te lo ha echado, pues te guía dentro del pub, la discoteca, lo que sea, te lleva al cajero, está uno como medio atontado, le dice, mira, dame la clave tal y cual, y el tipo no se siente como intimidado. Con Rayman, ni más ni menos, que le encanta a Jeremy Martínez, primer viaje del viajero, Colombia. ¿Queréis ser corresponsales? ¿Queréis vosotros con vuestra voz contarnos lo que pasa en estos países? Pues hay que escribir a las vías de contacto y sobre todo a milenio3@cadenaser.com, porque tendréis que darnos vuestro mail, y si estáis fuera es la mejor forma de hacerlo, milenio3@cadenaser.com. Iremos con mensajes y con ganadores. Pero mientras escuchaban la historia, Juanje y Santi decían que se ha hablado de leyenda urbana, pero que leyenda urbana nada, que lo de la escopolamina es verdad, que te quita la voluntad. Hombre, yo más que te quita la voluntad, los casos que cuando está en Colombia y otros países de América Latina me han comentado, simplemente que te da una borrachera tremenda, y lo que intenta la chica siempre es llevarte al hotel al que estás para robarte absolutamente todo, tarjeta de crédito y todo, más que tener la voluntad, y que te lleva como un zombie. Pero bueno, denuncias en la ciudad de Iquitos todos los días, en Perú puede haber 4 o 5, vamos, pero tranquilamente. No, y el uso incluso mucho más al norte, el uso en Estados Unidos está extendiéndose mucho como droga de la violación. Es decir, lo típico de que te meten algo en la bebida para luego abusar sexualmente de ti, especialmente de las mujeres, y que tiene además un efecto secundario especialmente angustioso, que es una amnesia de las horas inmediatamente anteriores. Con lo cual sabes que te han hecho algo, no sabes quién, no sabes qué, y la inmunidad del presunto violador es mayor todavía, porque la víctima no recuerda nada. Con la de cosas maravillosas que hay en Colombia, de las que podríamos hablar también. Sí, además de verdad, Pero claro, los oyentes quieren encontrar sus misterios y nos ponen los pelos de punta. A ver qué cuentan otros oyentes en las vías de contacto, Carmen. Nos dicen, si todos hiciésemos como Diana, aún quedarían muchas especies ya extintas. Gracias por recordarla, nos dice Arán. Hola, gracias por la sección de animales, se lo merecen. Para Nomenclator, Mocoso y la degollada, ambos en Asturias. Nos la dice degollada Arantxa. en Asturias, esa había ido yo a nombrar, la degollada. También vamos Madre a dar un link, que es revistagatos.blogspot.com. Como siempre ayudamos a los animalitos, y aquí hay pues casos de gatitos maltratados por chicos de 12 y 13 años. Menuda educación reciben en su casa. Ahí queda.
Yo vi un documental, una teoría de unos científicos insinuando que si podemos hacer nanorobots, poder así curar enfermedades sin necesidad de pasar por quirófano. Un saludo, milenarios, Javi de Cádiz. Personalmente me parece que están jugando demasiado a ser Dios y todo eso se volverá contra nosotros, volviéndonos robots. Buen programa el de hoy. Miguelito de Moratalaz. Hola a toda la nave del misterio, les escribo desde Cuzco, en Perú. Mira, Cuzco. Qué ciudad más bonita. Ombligo Para del mundo. mandarles un saludo de esta tierra enigmática como misteriosa y hacer de mi fin de semana toda una aventura. Gracias por estar ahí, nos dice Edison. Mira, esto se lo vamos a dedicar a Edison. Estas notas de alegría para nuestro amigo Edison, que impresiona, ¿eh? Nos está escuchando ahí a 3.600 metros de altura, ni más ni menos, en uno de los lugares más bellos del mundo. Ombligo del mundo, Cuzco. Y alegría también para los ganadores del Diario de los Muertos, este DVD que nos mandaba Vértice Cine, y vamos a leer los mensajes que han ganado un DVD de El Diario de los Muertos. El primero es para Iván Azurre, que nos decía: curiosamente, las conspiraciones, los ovnis, siempre como protagonistas los Estados Unidos como país representante de la Tierra. ¿O ciertamente saben algo más? Supuestamente, si fuera cierta la existencia de los ovnis extraterrestres, ¿estaríamos realmente preparados para afrontar una situación así? A ver si podéis hablar también de Cliff Barker, un escritor de terror con buenas críticas por parte de Stephen King. Nos dice Alex de Benalmádena, pues otro DVD para él. Y el último es para Ana desde Cádiz, que por favor nos mande su dirección a través del mail. Que nos decía: lo de los animales me interesa mucho, pero me intriga sobre todo los mamíferos del mar, delfines, ballenas, orcas y sobre todo los perros. Bueno, pues lo haremos. Ha sido un placer. Fermín Agustí, Carlos Largo, compañero, Jerey Martínez, Juan G. Vallejo, gracias por tus trozos de historia y muchas cosas. Santi, como siempre, gracias, amigo. Gracias a ti. Carmen, gracias. Gracias, y decir que Cuarto Milenio estará dentro de poco, a finales de septiembre, que nos lo pregunta todo el mundo. 27 de septiembre, a las Eso 12 de la noche, y no veis con qué cantidad de novedades. Novedad esta noche, no será la única ni la última, desde luego, y lujo para este equipo tener durante 3 horas a don Javier Sierra. Javier, un placer, amigo, gracias. Un placer surcar la noche contigo, Iker. Gracias, amigo. Alegría para todos vosotros, os dejamos con unos segundos de sintonía maravillosa para toda la gente que está pasándolo mal. Ahora las noticias, feliz semana, y dentro de 7 días aquí, el 27, la nave del misterio se hace realidad. Solo os dejo eso, hay una gran novedad para la 5ª temporada, se dice pronto, de Cuarto Milenio. Un abrazo, amigos.